historia contada en tiempo presente. Esto es Básquet Analógico, un programa que no olvida, que repasa con testimonios de los protagonistas los grandes momentos del básquet nacional e internacional. Un conductor y un escolta. Alejandro Pérez y Marcelo Nogueira te acompañarán por un mundo desconocido para muchos. Esto es Básquet Analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo episodio de Básquet Analógico. Soy Marcelo Nogueira y mientras algunos millonarios ya venden paquetes turísticos para pasar unas buenas vacaciones en Marte, nosotros seguimos uniendo los huesitos del tiranosaurio Rex para rearmar la historia del básquet argentino. A veces nos sentimos arqueólogos con Alejandro Pérez y si se quiere esto tomar como catarsis, bueno, ofrezco mis disculpas, es catarsis, pero es muy difícil. Y estamos abordando en este nuevo episodio lo que es obras sanitarias, en lo que es el final de la década del 60 y todo el 70, que realmente poder unir las piezas de la organización de nuestro básquetbol es complicadísimo. Ya lo va a explicar Alejandro en detalle. Alejandro, después de tus vacaciones, no sé si sentís lo mismo, pero qué complicado que fue nuestro básquetbol. Y ahí entiendo más que nunca León Nasnudel, todo el esfuerzo que hizo para ordenarlo, ¿no? ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas tardes para todos. Y es cierto que es complicado reconstruir la historia del básquetbol argentino, primero porque al tratarse de un deporte no tan popular como el fútbol, donde la información que hay en los medios de comunicación es muy grande, es muy prolífica, acá la información es mucho más reducida y además un básquetbol argentino con muchas peleas internas, con muchas divisiones, con muchos divorcios dirigenciales que hacían la aparición y desaparición de entidades, de torneos, bueno, y sobre todo porque se trataba de una actividad amateur con algunos indicios muy incipientes de profesionalismo o de semiprofesionalismo en algunos casos, para ser más preciso, o no ir hacia lo que hoy se entiende por profesionalismo. Y lo cierto es que cuesta reconstruir, como bien decías vos, esa historia. Y hablar de la historia de obras sanitarias es hablar de un equipo que tiene una rica trayectoria, porque es imposible que de la nada se construyan grandes equipos como lo fue Obras en toda gran parte de la década del 70 y comienzo de los 80. Tiene que haber una historia que sostenga esa construcción de un equipo tan poderoso que en algunos momentos casi que estaba emparentado a la selección argentina, porque la gran mayoría, en algún pasaje, sobre todo en la segunda mitad de los 70, de la selección argentina eran integrantes de Obras Sanitarias. Era el equipo que proveía de manera mayoritaria en cuanto a nombres a la estructura de la selección argentina. Entonces es muy importante hablar de Obras porque en algún momento Obras fue sinónimo del básquetbol argentino. Cuando uno hablaba del básquetbol argentino, indudablemente se lo relacionaba con Obras porque era el equipo, como decíamos recién, que acumulaba los nombres más importantes, porque era el que más ganaba en esa etapa de la década del 70 y porque además era protagonista de los grandes eventos internacionales, ¿no? Entonces, hablar de Obras Sanitarias en algún momento es hablar de la historia misma del básquetbol argentino. A ver, pará, no te estoy escuchando. No estamos escuchando. Ahí está. No, te decía que yo lo voy a poner en grandes trazos y vos después le vas a ir entrando a cada cosa. Bien podríamos decir que el reinado de Obras Sanitarias fue en la década del 70 con algunas intervenciones o de Lanús o de Gimnasia y Esgrima La Plata, Boca eventualmente, River eventualmente, pero era Obras. Obras era el equipo hasta que después aparece Ferro en el 80.
estamos hablando antes de la Liga Nacional. Eso sería, si te parece bien, el gran trazo de la historia que vamos a abordar. Claro, y lo que vamos a abordar nosotros es cómo se construyó ese gran equipo que fue dominador del básquetbol argentino, emblema del básquetbol argentino en esa etapa que mencionabas. Pero en la previa hay que decir que Obras Sanitarias se afilió bastante rápido, o se introdujo, se incorporó a la estructura federativa del básquetbol argentino, porque la primera organización con continuidad del básquetbol argentino fue la Federación Argentina, que luego pasó a llamarse Federación Porteña, que manejaba el básquetbol de Capital Federal y Gran Buenos Aires, lo que hoy conoceríamos como FEBAMBA o de la Federación de Capital Federal. Se fundó en 1921 y en 1926 Obras ya se anotó para participar de sus competencias. Más allá de algún torneo de segunda división en el que terminó en segundo lugar, lo cierto es que los dos grandes triunfos previos a este equipo que dominó en la década del 70 fueron los campeonatos oficiales de primera división de la Asociación Porteña, una de las dos entidades en las que estaba dividido el básquetbol de Capital Federal y Gran Buenos Aires, fue en los años 69 y 73. En esos 2 años fue campeón del torneo de la Porteña, primera división de Capital Federal. De estos dos, más allá de que el 69 fue el del debut como campeón dentro de la estructura del básquetbol argentino, el del 73 tiene un viso de particularidad porque fue el último campeonato que se disputó de la Asociación Porteña, porque a partir del año 74 se fusionaron la Porteña con la Buenos Aires. La Asociación Buenos Aires era la que nucleaba a casi todos, a excepción de Racing, a todos los clubes del fútbol argentino que practicaban básquetbol, estaban nucleados en la Asociación Buenos Aires. La Porteña, la que más férreamente y más duramente combatía el profesionalismo, aunque ya en esa etapa, finales de los 60, comienzo de los 70, ya lo que en ese momento se llamaba marronismo o semiprofesionalismo, porque ya los jugadores cobraban un viático, ya era indetenible, ya se sabía que el camino del básquetbol argentino iba hacia ahí. Pero bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes. Esto es este recorte de diario, es del título de 1973, pero creo que ahí Leo Margo, como siempre colaborando con la producción de este programa, tiene una foto del campeón del 69. Y antes de meternos en ahí está, el campeón de 1969. Con una particularidad, en el año 67, al final del 67, a Obras Sanitarias se lo mandó al descenso por decreto. ¿Por qué se lo mandó al descenso por decreto a jugar a segunda división? Porque no tenía gimnasio techado, jugaba al aire libre. Entonces la Asociación Porteña empezó a ser rigurosa con que todos los equipos se jugara al básquetbol, como fue creado este deporte, bajo techo. Obras no tenía y pasó a jugar en segunda división. Armó un gran equipo en segunda división que estaban, de esta misma foto, el número 12, Miguel Sándor, que un año antes había jugado en la selección argentina el campeonato sudamericano, por ejemplo. El número 5, Carlos Mariani, otro gran jugador, integrante de la selección argentina, por ejemplo, el año antes del campeonato mundial, el Mundial de Uruguay del 67, Mariani lo jugó, y el número 8, ¿no? El número 8, Cachorro Benítez, 2,4 metros, el número 12, Miguel Sándor, 2,5 metros, Cachorro Benítez ya sí, un producto genuino ahí de Obras Sanitarias, que ya ese mismo año de 1968, siendo un jugador de segunda división, iba a integrar la selección argentina en el campeonato sudamericano. Digo esto, y con este mismo equipo del 68 que logran el ascenso, en el 69 se clasifican campeones con este mismo plantel, sale campeón 2 años seguidos, uno en segunda división y otro en primera división. Y después, el título siguiente
fue el de 1973, que por ahí Leo también tiene la foto del equipo. Ahí está. Y vamos a ver que aparece Cachorro Benítez. El Sándor que aparece acá es Tomás Sándor, que venía después de haber estado 6 años en Estados Unidos. Y ya, Marcelo, acá en el cierre de la etapa de la Asociación Porteña, ya Obras empieza incipientemente a construir el gran equipo. ¿Por qué? Porque hace 2 incorporaciones en ese 1973, que iba a terminar ganando el título, con las incorporaciones de Norberto Draghi, el Loco Draghi, que lo vemos ahí con el número 5, que venía de River Plate, y a otro jugador muy importante de la época, a Norberto Gaguero, el Pollo Gaguero, el número 7, que venía de jugar también en River, ambos en la Asociación Buenos Aires. Los incorpora más Cachorro Benítez, suma a Sándor, estaba su hermano Miguel y Carlos Mariani, que no están en esta foto es del partido decisivo en el Luna Park frente a Morón, la final de la Asociación Porteña de ese 1973, la jugaron Obras y Morón, y Miguel Sándor y Carlos Mariani, 2 símbolos del equipo, tuvieron ahí un conflicto y no participaron de este partido. Pero ahí se empezaba a gestar el gran equipo de Obras Sanitarias de la mano de quien era su presidente, que primero fue, como no había en esta clase de clubes la figura de subcomisión de básquet, esto se manejaba de manera casi personal, lo que se llamaba la capitanía, era el capitán de básquet, ¿no? Terminología que algunos clubes con una estructura antigua todavía mantienen, y el capitán del básquet era el ingeniero Miguel Mancini, ¿no? Correcto. Y ya empezaba a conformar ese gran equipo de Obras Sanitarias, cuya concreción con los grandes nombres lo iba a terminar en el año 74. 2 cosas para decir de algunos jugadores de ese equipo que vimos la foto. Por un lado, y porque los vimos jugar, Norberto Draghi, el Loco Draghi, un jugador habilidoso, a ver, de una época que se te iba a decir Pete Maravich, pero de la época, la verdad que no encuentro un jugador de esa habilidad como tenía y calidad de juego como tenía Draghi después de él, ¿no? Que no sé si vos tenés algún nombre. No, antes el Loco Ibáñez. Me sale Ricardo Alix. Claro. Un base ayuda base, muy habilidoso, que le ponía mucha fantasía a su juego. Claro. Pero como bien decía León Nasnudel, de las fantasías que suman, no tonterías, no hacer piruetas tontas, sino cosas que sumaban, pero hechas de una manera con mucha fantasía, con mucha habilidad, con mucha destreza, bien coloridas para el público, de esas que entusiasman al público. Y también Oscar Ibáñez, ¿no? el símbolo del Deportivo San Andrés, pero jugadores anteriores al Loco Draghi. Claro, sí, el Draghi, creo que esto que está de moda y que se refleja tanto en las mejores 10 jugadas de la NBA, el Loco Draghi hubiese estado en casi todas, porque el pase sin mirar, el engaño de la faja y no hacer la faja, y todo ese tipo de cosas lo hacía a la perfección. No sé la verdad de dónde fue su escuela. Y el otro, que hoy iba a estar reinvitado, lamentablemente no va a estar, el Pollo Gaguero, impresionaba por su lanzamiento largo en época que no había tiro de 3 puntos, y también impresionaba por la cantidad de vello que tenía en el cuerpo, que parecía un mono. Impresionaba ya físicamente y además por su tiro. Claro, y porque además fue uno de los primeros Gaguero que arrancó jugando de pivot, un jugador de 1,93 m, de jovencito. Claro. Con esa estatura en el básquet argentino de comienzos de la década del 60 te alcanzaba para jugar de pivot, y sin embargo cambió, pasó a jugar de frente con una gran puntería
nosotros que lo hemos visto jugar, era un tirador tremendo y con una altura importante para la época, 1,93 m. En la década del 60, principios del 70, por ejemplo, en Argentina, el Mundial del 74, el alero titular de la selección era Adrián Monachesi, Palometa Monachesi, que medía con toda la furia 1,90 y jugó el campeonato mundial con esa estatura. El Pollo Gaguero, que cuando fue ahora ya había integrado la selección argentina, había participado de los Juegos Panamericanos de Cali en el 71, y al Loco Draghi, su buena actuación en obras sanitarias de ese 1973 le permitió llegar a la selección y participó del Sudamericano de Bogotá, de Colombia, en 1973 precisamente. Así que evidentemente Mancini empezaba a sumar jugadores de altísimo nivel. Gaguero y Draghi, 2 jugadores de selección argentina. Tomás Sándor, que había sido estrella de la selección argentina entre el 66 y el 67, se fue a Estados Unidos y, como él dijo, dejó de jugar profesionalmente y se dedicó a jugar torneos interempresariales. Nosotros hemos sido, Marcelo, testigos de que él contó esa anécdota después de su frustrado pase a la NBA en Washington Bullets, claro. En aquel momento eran Baltimore Bullets, claro. Todavía. Él va a Estados Unidos y cuando vuelve para ser campeón del torneo de Capital, con una muy buena actuación, ya en el tramo final de su carrera, él era ingeniero, es ingeniero electrónico, ya estaba terminando su etapa deportiva, pero igualmente tuvo una actuación muy destacada. Y recordarás, porque también fuimos testigos de eso, cómo lo definió muy bien Mario Scola, que era cadete en ese equipo de obras, era cadete en el año 73, y dijo: Tomás Sándor era un animal. Claro, es cierto. Bueno, estamos repasando la historia de Obras Sanitarias. Hacemos un pequeño resumen hasta acá. Dijiste, Alejandro, que Obras asciende en la temporada 68, de segunda a primera, sale campeón con el mismo equipo en el 69 prácticamente, y después gana el torneo del 73 en la Porteña. Para el 74, ahí definitivamente se fusionan en lo que se da en llamar la Federación de Capital Federal, la Porteña y la Asociación de Buenos Aires. Se suponía que los clubes de fútbol iban a hacer lo que iban a dominar en ese momento la nueva estructura del básquet argentino, pero sin embargo ahora ya se venía preparando y también empieza a hacer algunas contrataciones importantes. Claro, y el ingeniero Mancini, muy inteligente, sabiendo que, como bien decís, que los equipos de la Buenos Aires, los que acaparaban, los que nucleaban a los equipos de fútbol, eran los que tenían el gran poderío. Sobre todo, ¿dónde estaba el gran poderío de esos equipos? En el físico, porque los lungos del torneo de Capital Federal jugaban en la Buenos Aires. Los tenía Boca con De Simone, Massini, Casarín. Los tenía River con Balícora y Sándor, los tenía San Lorenzo con Bacino y Mazzolini, los tenía Gimnasia de Grima La Plata con Germán y Perazo, y el Gurí Perazo. Entonces, ¿qué hizo muy inteligentemente el ingeniero Mancini? Que para esas cosas, sobre todo para sacar ventaja propia, que era muy inteligente, muy rápido, le empezó a robar jugadores a los equipos de la Asociación Buenos Aires. Entonces le sacó al Gurí Perazo a Gimnasia y Grima La Plata. Le saca a Carlitos Pelandini a Lanús, ¿no? La verdad que me lo había anotado acá. Le saca a otro joven con proyección, a Eduardo Cádilla, Galtola Cádilla, que ya se había ido de San Andrés, se lo saca a Fiat, que la empresa Fiat había armado un equipo durante el año 73 con varios nombres importantes y después se desarmó rápidamente.
Y después, muy inteligentemente, un poquito más tarde, le saca a Gustavo Aguirre, 2,5 metros, se lo saca a San Lorenzo, que era el otro equipo que tenía, decíamos, jugadores altos, además de Bacino y Masolini. Había sacado 2 tipos jóvenes con altura y proyección, como Gustavo Aguirre y Juan de la Cruz, que después se fue, en ese año 74 se iba a ir al Barcelona. Entonces, saca a esos jugadores y después empieza a hacer algo que no era frecuente en esa época, que era el de reclutar jugadores del interior. Entonces, se trae a un jugador ya consolidado, como era Jorge Becerra, de Mendocino, que jugaba en Cano de Mendoza, ya había integrado la selección argentina en el 61, sudamericanos, y en el 73, en el sudamericano, como dijimos, de Bogotá. Se trae un pivot de Mendoza y después se lleva el jugador joven de mayor proyección de ese momento, que era Carlos Rafael, Chocolate Rafaeli, que se lo trae de Rafaela. Y con eso, yo creo que ahí Leo Margo tiene el equipo del 74, que también se lo mandamos. Ese es un poquito posterior. Hay otra foto en blanco y negro, Leo, que tiene al equipo del 74. Por ahí lo vas a encontrar. Esta no es, creo que... No se las mandaste ordenadas, dale. Entonces no está esa foto. No, porque esta con Gilson es después. Pero me parece que tenemos conectado a Carlos Rafaeli, claro, que vos recién lo nombraste. Hablando del equipo que se había armado, sería bueno que Chocolate Rafaeli, que fue una de esas grandes incorporaciones de Obras y un hombre fundamental en toda esa etapa ganadora de los años 70, que se sume a esta charla, ¿no? Choco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me están escuchando ustedes? Te estamos escuchando, no te estamos viendo porque probablemente no tengas activada la cámara, pero si no se puede no hay ningún problema. Lo importante también es escucharte. Ahí está. Ahora, sí. ¿Viste? Ahora la metiste de 3 puntos. Porque le mandé un mensaje diciéndole activa la cámara y no lo miró yo. No, claro. No, porque acabo de abrir Skype otra vez acá, cambié el teléfono y todo, entonces estaba... Claro. Pero bueno, ya estamos. Cada rato se reconfigura el Skype, hay que estar atento porque... No, y no sé si escuchaste lo que venía diciendo Alejandro. Sí, escuché bastante. Bueno, ¿estás de acuerdo? La historia de cómo comenzó Obras a capturar, digamos, a los grandes valores o a los mejores valores que tenía en ese momento el básquetbol argentino, ¿no? O por lo menos la mayoría, ¿viste? Y bueno, a mí me tocó, yo estaba en Rafaela, eso fue en el año 73, un año antes de todo esto, de lo que ustedes estaban hablando, pero fue así exactamente, ¿viste? Como lo contó Ale, ¿viste? Buscando jugadores con proyección y por supuesto que ya habían jugado en selección argentina, todos, ¿no? Ya sea juveniles o de mayores. A golpe de billetera el ingeniero Mancini, ¿no? Claro. Después intentó hacer algo similar en el rugby, unos años después le fue bastante mal. Claro, porque el rugby todavía resistía el profesionalismo. Sí, así es. ¿Cómo tomaste vos ese ofrecimiento para ir a Obras, viniendo de un mercado bien local como el torneo de Rafaela? Te dicen de venir a Buenos Aires y un equipo que te habrás enterado que empezaba a incorporar a los grandes nombres del momento. ¿Cómo lo viviste eso? Bueno, era la manera de reclutar, era esa, o sea, estamos formando un gran equipo, va a venir esta gente. Imagínate, yo tenía 18 años en aquel momento, tampoco, no había mucha referencia de nada, yo no tenía mucha referencia de otros equipos, si bien vine a Buenos Aires y escuché ofertas de varios equipos, la oferta de Obras era armar un equipo competitivo a nivel internacional y todo, pero bueno, por supuesto siempre está la duda, ¿no? Porque después hay que hacerlo esos equipos. Pero bueno, se pudo hacer y realmente tuvo
una duración bastante grande, ¿no? Los grandes equipos de Obra que duraron desde el 73, 74 hasta que empezó más o menos la liga, ¿no? Cuando fue hasta el 83 más o menos que tuvo grandes equipos. ¿Y qué otros equipos te habían hecho oferta, Choco? Bueno, Gimnasia Esgrima de la Plata era uno, Lanús otro equipo y San Lorenzo era otro equipo. San Andrés también había hecho, porque yo ya tenía referencia por haber jugado juveniles en... Totalmente inconsistente esa oferta de San Andrés. Claro. Por eso, o sea, Santa Fe San Andrés quería, pero bueno, era con las ofertas de los otros equipos era inconsistente, como decís vos, Flaco. Claro. ¿Qué podía ofrecer San Andrés en esa época? No, y bueno, el equipo que tenía, pero después se le fue desarmando, porque se le empezaron a ir los buenos jugadores y bueno, quedó, si bien quedó con un buen equipo y es un club histórico y tradicional en el básquetbol también, de una buena cantera, no pudo competir en aquella época contra Lanús y después Gimnasia y después Ferro que vino después, ¿no? Vos sabés que al comienzo de esta charla, Choco, hablábamos de lo difícil que nos resultaba entender, Alejandro y a mí, la conformación de los torneos, la cantidad de copas que se jugaban, a eso sumarle las giras que hacían ustedes por el interior, o que iban a Uruguay, o que iban a Estados Unidos, se suspendían los torneos por los torneos internacionales. La verdad, nunca te lo pregunté, pero ni siquiera en charlas informales, ¿cómo vivían toda esa desprolijidad ustedes como jugadores, no? Lo que pasa es que la prolijidad que puede llegar a tener una liga nacional no la conocíamos, ¿viste? Entonces, lo que conocíamos era el básquetbol de Capital Federal y, bueno, al tener un equipo importante, con jugadores importantes de selección y todos los equipos del interior querían siempre que vayásemos a jugar los fines de semana, generalmente al norte, se hacían muchas de ese tipo de giras, ¿no? De 4 días y volver. Y bueno, y acá yo no recuerdo bien cuántos torneos había, pero sé que existía el torneo de la Porteña, después había copas especiales que se jugaban, aquellos Copa Dickens, o no sé, tenían algo que ver. Pero la verdad que nosotros estábamos contentos porque jugábamos muchos partidos por semana, o sea, eso significaba tampoco no entrenar, o sea, era medio jugar, que era lo que nos gustaba a todos, ¿no? Choco, a ver, yo voy a hacer un repaso de lo que para mí, por qué fue tan importante Obras Sanitarias en la estructura del básquetbol argentino. Después, con Marcelo también vamos a hablar de lo bueno y lo malo que le dio Obras al básquetbol argentino, pero primero vamos a poner lo bueno. Primero que empezó a profundizar en ese semiprofesionalismo ya incipiente de los años 70, lo consolidó Obras, ¿no? Donde todos ustedes tenían un sueldo por jugar. Después es cierto que necesitaban de una actividad privada, personal, para sostenerse. Todos ustedes tenían otra actividad. El que no estudiaba trabajaba de algo. Pero Obras profundizó ese semiprofesionalismo donde empezó, como bien decía vos, a hacer ofrecimientos económicos importantes para lo que era el básquetbol de esa época. Y que, por ejemplo, eso lo cristalizó en el doble turno. El primer equipo de básquet que entrenó en doble turno en la Argentina fueron ustedes. Y después otra, que ese equipo de Obras, como dijimos, en los años 70 fue gran parte de la selección. Muchos de los que estaban en Obras después jugaban en la selección. Después que Obras generaba gran parte de los espectáculos de nivel nacional que se podían disfrutar en esa Argentina media aislada del mundo basquetbolístico. Obras era ese nexo con el ámbito internacional, porque yo recuerdo, más allá de las William Jones que organizó, que fueron unos torneos de enorme jerarquía, participaba de los sudamericanos, y después recuerdo en una época hacía la Copa Fin de Año, que tenían un nivel con invitados buenísimos. Y lo otro, que en esto sumo a Marcelo, porque sé que le ha pasado lo mismo que a mí,
ha sido espejo de muchos pibes jóvenes que nos enganchábamos con la actividad, con ese juego del básquetbol, por ver a ese equipo tan bueno y con tan buenos jugadores. Yo tiré estos 4 ítems, ¿cómo los podés analizar vos como protagonista? No, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís vos. O sea, me parece que Obra fue el que inició todo esto. Después lo siguió, por supuesto, Lanús, porque Lanús también no se quedó atrás y trajo a Fernando Prato, a Guitar, al uruguayo Hernández, ¿te acordás? Tenían un equipo importante también Lanús. Estamos hablando de la primera época, esa época del 74, 75, ¿no? Y después se aprendió Gimnasia también en la misma, ¿viste? Pero me parece que Obra venía con era completo, lo de Mancini era completo, y, o sea, utilizó sus conocimientos internacionales. Generalmente él se relacionaba con la gente de Real Madrid, y que siempre fue el equipo a imitar, o la institución a imitar de parte de Obra. Él quería ser como Real Madrid, por eso el torneo ese que decís vos de fin de año era un poco una copia de la Copa de Navidad de Real Madrid. Entonces él les dijo, si Real Madrid puede hacer una Copa de Navidad, en Navidad yo también puedo hacer acá en Argentina una Copa de Año Nuevo, ¿viste? Pero se hizo, creo que un par de años nomás, porque nadie quería venir. Imagínate, Año Nuevo, era difícil traer a los equipos, ¿viste? Pero, y bueno, ni hablar después de todo lo otro, ¿no? De la cantidad de entrenadores que trajo a dar clínicas, que yo creo que ahí donde fue un poco la cantera para que este país tenga la gran cantidad de entrenadores buenos que tenemos, ¿no? Creo que ahí se empezó a formar todo, y bueno, él traía entrenadores de universidades americanas a dar charlas. El mismo Díaz Miguel, el entrenador de la selección de España, vino varias veces. Jack Donoghue de Canadá, ¿te acordás? Que venía también a dar charlas. Todo el mundo se prendía con eso. Y después lo fueron copiando otros equipos, ¿viste? Equipos en Bahía Blanca y todo, que también hacían también ese tipo de clínica. Pero creo que para la época, la verdad que fue un adelantado, ¿no, Miguel? Te sumo un detalle, Choco, que no tiene que ver con el juego ni con la calidad de los jugadores, que bueno, la tenía. Desde el equipamiento deportivo, Obras ya era casi un seleccionado que se podía mostrar en cualquier parte del mundo. La indumentaria que usaban ustedes, prolija. Sí, era, bueno, o sea, era todo americano. Era todo americano. Era la traída de Estados Unidos, de Puerto Rico, cada viaje que se hacía se compraban los equipos allá. Un poco también eso lo hizo anteriormente, lo había hecho Tacita Farioli en Racing, claro. Con un equipo de Racing. Esto lo cuento porque yo todavía no jugaba, pero me contaban de que habían traído una ropa también especial de básquetbol de Estados Unidos. Pero es cierto lo que decís vos, era toda ropa importada que acá no se veía, ¿no? Con el nombre puesto atrás y todo ese tipo de cosas. Claro, sí, le daba otra presencia, ya impresionaban desde la entrada en calor, y después, bueno, los jugadores que se fueron sumando, ¿no? Todavía no llegamos, bueno, al Negro Romano, Camisaza, bueno, y tantos jugadores que pasaron por ahí, Daniel Pache incluso en algún momento. Yo veo acá en el 77 suma primero a Jorge Martín, o sea, titular de la selección argentina. Claro. Esa era una contratación del máximo nivel. Suma a Roberto Lebó, pivot de Boca, lo trae como hombre de recambio en Obras. El Negro Romano, Daniel Pache, pero Daniel Pache, que había estado en San Andrés, que se había formado en San Andrés y fue a San Lorenzo, lo trae en el 77, porque después el gran problema de Obras es que durante 2 años se le fue Choco, te fuiste vos, que cuando te fuiste. Claro, sí. Entonces, yo no coincidí con Daniel, o si coincidí fue muy poquito.
porque claro, yo me fui en el 76 y después volví en el 78. Claro. Pero es cierto, Roberto Levó, que era un pivot muy alto, de 2,5 metros, 2,7 metros, que ya había jugado en el torneo en el 73 en Perú, en Bogotá también, eran jugadores que pintaban para la selección y bueno, la cuestión era amontonar gente, ¿no? Que en realidad no es amontonar gente, porque hoy vemos los equipos, qué sé yo, de Euroliga y cualquiera, tenés que tener 12 jugadores para poder rotar constantemente y jugar, ¿viste? Y en aquella época creo que uno de los pocos equipos que tenía prácticamente 10 o 12 jugadores era Obras, ¿no? Mirá esto que decís, Choco, flaco. Alguna vez hablando con Heriberto Jongui, yo le decía, bueno, ese equipo de Obras del 77, 78, digo, a mí me encantaba porque tenía a Wesley de pivot titular con el Gurí Perazo, ¿no? Una dupla interior espectacular. Le digo, y si necesitaba de atrás, lo traía a Gustavo Aguirre, otro lujo, jugador de selección argentina. Y Heriberto me dijo, no. Dijo, porque si lo que yo necesitaba era defensa, el primer cambio era Roberto Levó. Claro. Era un muy buen pivot defensor. Si necesitaba puntos, sí entraba Gustavo Aguirre. O sea que, como dijo Choco, en cierta forma era amontonar de manera exagerada jugadores, pero con una visión de equipo de nivel internacional, ¿no? Un pivot suplente, anotador y uno defensor, ¿no, Choco? Así es, sí. Fue así y bueno, después, yo creo que después los demás equipos empezaron a copiarlo un poco y realmente, bueno, es la historia del básquetbol, ¿no? Tener prácticamente 2 equipos en cancha, un equipo titular y otro equipo que pueda hacer o rendir lo mismo en el banco, ¿viste? Como para cambiar constantemente y tener un equipo que no baje el ritmo, no baje el nivel. Choco, hablamos del marco institucional, de algunos de los títulos, también de los grandes jugadores que tuvo. Lo que no repasamos es los grandes entrenadores que tuvo. Y esa te la dejo a vos, ¿no? Para que lo cuentes. Digo una cosa, esperá. Dijimos que el último título en la Porteña fue en el 73 con Tomás Bello como entrenador. Había sido también entrenador en el 69, en el título del 69. Tomás Bello, que había sido una gloria de Obras Sanitarias como jugador. Después como entrenador también logra 2 títulos, pero extrañamente cuando se fusionan en el 74 los 2 torneos y cuando Obras arma el gran equipo, el equipo pasó a manos de Heriberto Jongui, ¿no? O sea, ya no estaba Tomás Bello. Claro, sí. Tomás creo que fue hasta el 74, entrenador de Obras, que fue la gira a... No, creo que 73. 73. Ya a principios del 74 ahí ya toma Heriberto, porque Tomás fue el primer torneo de Navidad que nosotros fuimos, creo que fue en el año 73, diciembre de 73. Y Tomás fue el entrenador, que fue con una gira previa a Estados Unidos, que se jugaron 3 o 4 partidos. Obras contrató americanos ahí, siempre nos reímos un poquito de aquella historia de cómo se reclutaron el americano. Jimmy Romeo. Se llamaba Romeo de apellido, sí. Jugaba bastante mal. Sí. Y que medio lo contrataron él y Roberto Sena, que era otro también, que era realmente un manager importante, Roberto, en su momento. Hoy lo podríamos tener como manager importante de un equipo, ¿no? Claro. Porque Roberto hacía todo el trabajo también de reclutamiento, el llamado a los jugadores, convencerlos, padres, si eran chicos, ¿viste? Hablar con los padres y todo eso, y Roberto hace un gran trabajo de eso. Y lo contrataron a Jimmy Romeo, no sé si en Nueva York, una cosa así, pues yo viajé directamente a España en ese torneo y me la contaron, y lo contrataron
prácticamente vestido de civil. O sea, él decía, yo juego muy bien al básquet, entonces agarraba la pelota, la daba vuelta en un dedo, viste, así, una cosa así, y fue medio así una prueba, no era una prueba de un entrenamiento para ver cómo jugaba, o sea, nos dimos cuenta cuando ya estaba allá, así que... No, bueno, pero Heriberto, después que reemplaza a Tomás, era un entrenador top de la época. Así es. Heriberto era en ese momento el mejor técnico que había, un tipo muy, muy respetado dentro del ambiente, y la verdad que le sacamos mucho el jugo a él y él también a nosotros, y nos dio una gran mano para armar un gran equipo, ¿no? Bueno, Choco lo convirtió al Tola Cadillac en base, que el Tola no era base, y lo hizo armador de ese equipo de obra sanitaria, ¿no? Y sí. Tola jugaba en San Andrés, era el 2, el base era Beto Tánchez, ¿no? Exacto. Así es. Y bueno, sí, seguro. Y después tuviste a Flor, tuviste a Ranco, Seravica. Claro, después Flor viene en el año 80. Claro. Cuando él prácticamente deja de jugar, se pone a entrenar. Flores, qué sé yo, era más o menos la edad nuestra, porque hoy Flor debe tener 6, 7 años, 8 años más que nosotros, o que yo, pero en aquella época había jugadores más grandes, que eran de la misma edad de Flor, ¿viste? Y con muchas ganas y todo, y bueno, esa fue otra historia, realmente muy buena, porque venía con unas ganas bárbaras y el tono de voz, de cómo hablaba y todo ese tipo de cosas, y todas las cosas que se hacían en Puerto Rico, que era prácticamente Estados Unidos, también le dio al equipo otro brillo, ¿no? Y después, para completar, para mí el mejor que tuvimos fue Ranco, muy poco tiempo, pero bueno, me parece que el tipo pudo dar a todos los jugadores, tanto de nosotros en Obras como en la selección argentina, lo máximo, ¿no? de un entrenador. Hablamos ayer con Ale, cuando decíamos de hacer este programa, porque lo curioso es que nunca salió campeón sudamericano, Obras. No salió nunca campeón sudamericano. Sí. Tenés razón. Y eso que armó torneos para salir campeón, ¿eh? Claro. Armaron torneos especiales, el de Luna Park, me acuerdo, que se armó para salir campeón y todo, ¿viste? ¿Qué se topó con un Brasil muy fuerte, con equipos de Brasil como el Francas? Yo creo que mala suerte. Ahí en ese torneo también cerraron, qué sé yo, tiro libre, que si entran, ganaste, y si no entran, no ganás. Fue el torneo del que se patina. ¿Te acordás que Pelandini hizo el doble en contra? Sí. Que después cambió para poder ir a tiempo suplementario y ganar por mayor margen y todo. Pero era, sí, Brasil tenía un gran equipo, que era Franca, ¿no? El equipo de los hermanos de Rubén, ¿no? Sí, Elio Rubén, Fran Sergio, Totó. Claro. Mis hermanos, que era con Robertao, que era un gran equipo, Adilson, Gilson, y sí, después también en la última parte de los 70 también engancharon a un sirio muy poderoso, claro, tenía buenos equipos, verdaderamente a nivel internacional no se les dio. A ver, repasamos los títulos de campeón ya de la Federación de Capital unificada. 74 y 75, ya con ese gran equipo que era un espectáculo. El 77 ganaron el Apertura del 79, no el oficial que lo gana Ferro, el Apertura lo gana Obras, ganan en el 81 y después ya en el 86 un torneo especial porque ya no estaban los equipos de la liga, claro, ya era otro torneo, el de Capital Federal. Sí. Y después lo otro bueno fueron las 4 organizaciones de la Copa William Jones. Las primeras 3 con un Obras muy protagonista, 76 que termina en tercero, 78
aquella fatídica final contra el Real Madrid y la del 83 que ganaron, y después la del 86 que desde el punto de vista de obras no aportó nada, pero sí que tuvimos la oportunidad de ver a tres enormes equipos. La Cibona de Zagreb con Drazen Petrovic, el Zalgiris Kaunas con Armidas Sabonis y a Ferrocarril Oeste con Miguel Cortijo, ¿no? Sí. Sí, así fue. Yo el que más recuerdo y el que más, la verdad que siempre, todavía lo sueño ahora, es el partido de la segunda Copa Julián John, la que perdimos, que fue la inauguración del estadio actual de Obras. Esa fue para esa época, y que se perdió contra Real Madrid en el último segundo, ¿no? Esa fue tremenda, porque era un partido que tenía liquidado una mala salida del brasileño Gilson, ¿no? Sí. Bueno, se perdió la pelota, ¿viste? Sacó Gilson, Perazo estaba muy cerca de la línea lateral, lo empujaron, el árbitro no vio el empujón, salió fuera, cobró para el otro equipo. Tiran, erran y un cachetazo de Prada, un jugador que jugaba en el Real Madrid, Prada, entró. Debe haber sido el único cachetazo que metió en su vida, Prada, pero la verdad que nos mató. Pero sí, esas cosas, esos torneos, viste, quieras o no, realmente hay que sacarle el sombrero a Miguel Mancini, que pudo concretar eso, ¿no? Porque siendo muy amigo en principio, no sé si muy amigo, por lo menos conocido, en principio con William John, claro, y después con Stankovic, que manejó el básquetbol tanto tiempo, ¿no? Claro. Sí, yo recuerdo también el paso por Buenos Aires de enormes equipos en ese momento, como el Maccabi Tel Aviv, como los Piratas de Quebradilla, Vaquero de Bayamón, el Palmeiras de San Pablo. O sea, en esos torneos amistosos, muchas universidades. Muchas universidades. Estados Unidos que venían y eran torneos extraordinarios. Sí. Mucha gente todavía se acuerda de todos esos. Yo te vi en el Luna Park en el 76, la William John, Moby Jeets y Real Madrid, el AFBA Dakar de África. Sí. Que bueno, también las giras que hicieron por las universidades de Estados Unidos. Hablábamos con Ale que Miguel Mancini se había avivado ahí, que había una reglamentación donde los equipos de la NCAA podían o recibir o salir de gira, ¿no? Una vez creo que cada 4 años. Entonces, o ustedes iban o venían para acá. Claro, sí, la reglamentación esa, que tanto la universidad era como un premio que le daban al equipo, y entonces iban a jugar a otras partes del mundo. Claro. Y prácticamente tenían todo pago, ¿viste? Por la universidad. Miguel Mancini se avivó de eso y lo trajo, y a su vez lo utilizaba para hacer torneos acá, ¿viste? Como la gira de obras también del 80 por el este de Estados Unidos, ¿no? Claro. Ahí te tocó también jugar la Copa Navidad del 78, donde, bueno, enfrentaste a Slamnik, que decían que era un fenómeno. Slamnik jugando para Juventud Badalona. Claro, y con Santillana, Margal, ese equipo, y de Real Madrid, Corvalán, Braven, de Walter Serbia, bueno, toda esa banda, ¿no? Sí. Grandes jugadores. Sí, eran tremendos equipos que, bueno, que yo creo que nosotros queríamos, o nuestro espejo era ser como ellos, realmente, ¿viste? Pero era medio imposible, ¿viste? Como creo que debería ser imposible ahora mismo, ¿no? Claro. Armar equipos de esa manera. Miguel Mancini se lanzaba a organizar esos torneos, y yo fui a ver al Juventud de Badalona jugando en el Luna Park, fui a ver al Bosna de Sarajevo con Delivasic, ¿no? Un monstruo, traía esa clase de equipazos, pero que no eran conocidos
para el tipo común del básquetbol, porque no se manejaba tanta información, y él no le tenía miedo a ir al Luna Park y te ponía un estadio para 10.000, 11.000 personas, y le metía una cantidad de gente importante que hoy yo no sé si un empresario o un dirigente se animaría a semejante escenario por miedo a que te quede muy vacío. Y él iba y le metía mucha gente. Así es. Yo creo que sí, que a la gente si le das un buen espectáculo, hasta te diría acá en la Liga Nacional, no sé ahora porque bueno, con todo esto que está pasando y los equipos como están y los americanos tan regulares que vienen ahora y todo, pero en su momento, hace bastantes años, vos fijate, ¿te acordás lo que fue Boca Atenas? ¿Viste? También claro. En una final estaba lleno, la gente necesita o quiere ir a esos estadios para ver esos espectáculos de una manera que esté bien cómoda y todo eso. Yo creo que responde la gente cuando le das esos torneos. Estábamos hablando con Carlos Raffaeli, con Choco querido. Te vamos a tener que despedir porque no sé si te queda una a vos ahí para hacer, Ale. No, hay que dejarlo ir a Choco porque lo está llamando Gustavo Aguirre, porque es los años 70 de obras sanitarias, tiene un grupo de WhatsApp y que se están hablando permanentemente y además... Lunes, miércoles y viernes. Increíble que a esta edad hayamos logrado eso. Y lo logró Gustavo. Gustavo. Y nos juntamos, es increíble. Yo no hubiera pensado nunca que se hubiera formado todo ese grupo de obras, que es en realidad pusimos obras del 72, 73, de lo que están hablando ustedes, hasta el 84, que fue lo que duró los grandes equipos de obra, ¿no? Y bueno, nos mantenemos en contacto. Gustavo en San Pablo, Julio Politi en Inglaterra, Juancito de la Cruz, que también lo tenemos, que está en Mallorca. O sea, están todos diseminados y se prenden al Zoom. Sí. Mirá que bien. Bueno, y saludos a Gustavo, que también fue compañero tuyo en Estudiante Concordia. Pero sí. Compañero de mil batallas, Gustavo. Y campeones sudamericanos juveniles en el 72. Así es. Choco, muchas gracias por tu acompañamiento, por tu buena memoria y por tu aporte permanente a este básquet analógico que lo que busca siempre es mantener viva esa historia. Gracias a ustedes por el llamado, che. Me da mucho placer poder hablar con ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Choco. Chao. Bueno, Choco que era un poco el toque de calidad de ese equipo, ¿no? Sí, claro. Era el tipo que estaba en otro nivel, ¿no? Y por eso pudo jugar 2 años en Italia, uno de ellos como extranjero, algo que me sobran los dedos de una mano para contar, aún los más famosos de la generación dorada. Así que realmente muy meritorio lo de Chocolate Raffaeli, que un jugador de época, que marcó una época para el básquet argentino. Y después, representante de muchos jugadores que llegaron a la NBA, junto con Claudio Villanueva, y actualmente empresario gastronómico, también desarrollando una nueva actividad con mucho éxito. Mirá, nos queda 1 minuto y pico como para entregarle a Sergio Kaneski en horario, cosa que yo no hice la semana pasada. Si querés, meter el monio. Bueno, cierro. Primero agradeciéndole a Emilio Gutiérrez que nos facilitó algunas de las fotos que vimos acá, que son de un libro que Obras tiene en elaboración, que tiene ya listo para editar, que se llama Hicimos Obras, acerca de la historia del club. Realmente algo muy interesante, sobre todo porque cuenta muchas de estas cosas que nosotros hoy estuvimos mencionando. Pero por otro lado, decíamos, lo bueno de Obras, todo lo que hablábamos con Choco, ¿no? Lo repaso rápidamente. La introducción al profesionalismo, que fue durante varios años gran parte de la base de la selección argentina, que generaba esos grandes espectáculos de equipos que venían a enfrentar a Obras en torneos que organizaba Obras
con jugadores del máximo nivel internacional, y después lo que significó como espejo para muchos de los que nos criamos en el básquet en esa década del 70. Pero después lo negativo, ¿no? Todo eso bueno que tuvo Mancini era para él, no quiso compartir con nadie, de generosidad cero, nada, todo para Obras, un Obras poderoso, como mencionábamos, en el medio de la pobreza mayoritaria, ¿no? Es como construirte una casa de 3 pisos con todos los lujos en el medio de un barrio precario, ¿no? Eso era el básquetbol argentino de esa época, ¿no? Era sacarle los jugadores, por ejemplo, a Rafaela, sacarle a Carlos Raffaelli y después llevártelo un sábado y un domingo para hacer 2 partidos amistosos contra un equipo local, generalmente el ex equipo de ese jugador que se habían traído a Buenos Aires, y encima cobrarte para presentarte en su ciudad, ¿no? O sea que un básquetbol mezquino, esa estructura, un básquetbol en pocas manos, ¿no? Manejado desde el ámbito porteño o el ámbito confederativo en muy pocas manos, las mismas manos, en los 2 ámbitos, con intereses sectoriales, intereses particulares, ¿no? Entonces, esa estructura del básquetbol argentino, sí, Obras, fantástico. El resto en la pobreza total, en la medianía, en la intrascendencia. Eso llegó a romper la Liga Nacional impulsada por León Nasnuder prácticamente 10 años después. Bueno, nos vamos, Ale. La semana que viene nos volvemos a encontrar con Básquet Analógico. Saludos a todos. Perfecto, nos vamos. Chao, hasta la semana que viene. Chao. Básquet Analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado.